Bienvenidos, aquí comenzamos el programa especial Elecciones Brasil 2018. Bienvenido Manuel Castro. Un placer, aquí estamos. Y también le damos la bienvenida a Pablo Kornblum. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, las novedades, para hacer un anticipo general de lo que está pasando. En minutos nada más se van a cerrar todos los centros de votación en Brasil. Recuerden que es tan amplio el lugar que hay centros que van cerrando de acuerdo al uso horario. Y por lo que se sabe, cerca de 147 millones de brasileños van a elegir hoy no solamente presidente en su segunda vuelta, con todas las ventajas que tiene Bolsonaro, sino que también se van a elegir 14 gobernadores. Algunos de los estados que van a elegir gobernadores son, por ejemplo, Sao Paulo, Minas Gerais, Paraná y Río de Janeiro. Nada más y nada menos. Ahora sí, abrimos, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Y uno de estos estados, el candidato para ser justamente el nuevo gobernador, es del partido de Jair Bolsonaro, el que tiene todas las de ganar, pero estuvo dando vueltas un video últimamente. Doria, estás refiriéndote vos. Exactamente, Doria, sí. De este candidato, reitero, del partido de Bolsonaro, donde al parecer estaba participando de una orgía. Dice él que no, que ha sido todo un montaje. Bueno, ha habido y mucho. Aparentemente, esto que tiene que ver con las fake news, no le ha movido un ápice de la cantidad de votantes que tenía para ser electo. Vamos a ver si esto es así. Lo que vos estás diciendo, Verónica, es cierto, porque es decir, si bien hubo veda, igual siguió la campaña, como sucede últimamente en todo el mundo, a través de las redes sociales, porque eso no se puede parar. Y también ha habido denuncias, tanto para el lado de Bolsonaro como de Haddad, que ha habido noticias falsas que estaban circulando tanto en contra de uno como en contra de otros. Yo lo que tengo datos, que me lo pasó un amigo que dirige Asia News, John Kong, me dio todos los datos de los que han votado en el exterior. Y aparentemente en el exterior sí estaría ganando Haddad, pero claro, los porcentajes son muy menores. Yo los tengo desde Nueva Zelanda, Australia y en China. Y pasó en la primera vuelta también, que Haddad ganó desde aquellos brasileños que votaban en el exterior. Miren, recién Manuel hablaba sobre las noticias falsas o las fake news. Ustedes saben que la campaña en Brasil se ha basado más que nada, y sobre todo para el candidato Bolsonaro, desde que lo apuñalaron en pleno acto de campaña, no tuvo otra oportunidad más que seguir, digamos, realizando la campaña a través de las redes sociales. Algo que le vino como anillo al dedo, porque es un hombre que lo que menos le conviene, según sus principales asesores, es prestarse al debate. A partir de esta campaña absolutamente hecha a través de las redes sociales, es decir, sin caminar, sin conocer a las personas, sin tomar encuestas de opinión, sin ir a los debates, Jair Bolsonaro terminó sacando en aquella primera vuelta casi 20 puntos de diferencia con Haddad. Casi 20 puntos, una diferencia que se ha achicado en estos últimos tiempos, pero hay que ver si le resulta dar o si puede dar el batacazo en estos últimos minutos, ¿no? Es mucha diferencia, pero estas redes sociales han sido las grandes protagonistas en todas estas elecciones en Brasil. Yo no sé, Pablo, qué porcentajes manejás, pero yo tengo a Bolsonaro un 56% y a Haddad 44%. Hasta ahora. Sí. Vamos a tomar con pinzas lo de las encuestadoras, ¿no? Sí, ya sabemos cómo funcionan las encuestadoras, pero lo que decía Verónica recién es correcto. Es más, el mismo Bolsonaro ha dicho que de economía mucho no entiende, para no decir que no entiende nada, de política exterior tampoco, por lo tanto lo mejor que pudo haber hecho es hacerse a silencio, y como pasa en varias partes del mundo, los medios de comunicación han hecho su trabajo en lugar de él. Así que esto creo que es un punto fundamental para entender cómo ha sido la campaña y por qué una persona como Bolsonaro, tan discutida, tiene posibilidades de ser presidente, cuando en otra época, digamos, un estadista no hubiera llegado nunca a ser presidente, diciendo que yo no sé de un tema o de otro tema. Pero Pablo, ¿no les deja una enseñanza a los políticos de carrera? El uso de las nuevas tecnologías, muchachos, están yendo por el lado equivocado. Una lección, ¿no? Sí, claro. Porque para quienes subestiman el uso de las redes sociales y la tecnología, bueno, ya tienen que empezar a darse cuenta. Porque va dirigido, que es están decir, equivocados. Vos cuando haces un meeting, te pones ahí adelante y hablas a la masa. Las redes sociales van directo a lo que piensa cada uno. Entonces, vos estás a favor de mano dura. Y la noticia te va a vos, los tipos saben cómo. Vos querés otra cosa distinta y van a vos, pero es el mismo candidato el que te lo envía. Entonces, lo que pasa es que son tan inteligentes los asesores de campaña de ahora y tan importantes para un candidato a presidente o a lo que fuese, que miren ustedes, el diario El País hizo un estudio pormenorizado de cómo se ha utilizado el fenómeno de las redes sociales en las elecciones de Brasil. Y les voy a dar algunos datos que los van a sorprender. Analizó que hubo en Brasil durante este último tiempo 3 grupos de WhatsApp
pro Bolsonaro, que pertenecían a empresas que aparentemente habrían financiado ilegalmente la campaña, pero no aportando dinero para que el candidato vaya a recorrer el país, sume publicidad en la... No, aportaron dinero para enviar, y esto es un análisis que ha hecho, reitero, el diario El País, más de 1000 mensajes por WhatsApp al día. Claro. Más de 1000 mensajes por WhatsApp al día. De esos 1000 mensajes que se enviaban al día, el 66% era compartido, es decir, que las noticias no importaba que sean falsas o no y que estén chequeadas. El 66% de estos 1000 mensajes por día eran compartidos y el 90% era compartido más de 30 veces al día. ¿Ustedes se dan cuenta de la proporción de lo que estamos hablando? Es decir, miren, estos son algunos de los mensajes de esta última semana que le ha rendido al candidato Jair Bolsonaro maravillosamente. Claro, si usted quiere a sus hijos, no vote a esta persona. Este que estamos viendo en particular, el cartel. Tribunal Supremo de Justicia Electoral de Brasil se da cuenta que es una mentira porque hubo una denuncia y ya lo sacó Tarde. lo sacó, digamos, de las redes sociales. Pero tarde. ¿saben cuántas veces se replicó esa foto Claro, falsa? sí. 63.000 veces antes de que Ya el está. Tribunal de Justicia Electoral pueda sacarlo de las redes sociales. Miren ustedes lo peligroso. Esa mujer que ven en la fotografía, aparentemente había dado vueltas por WhatsApp, todo por señora. WhatsApp, ¿eh? Era una mujer que supuestamente había gritado en la calle, Jair Bolsonaro, como que estoy ahí a dice, favor. esta mujer fue agredida por petistas cuando gritó a favor ¿Saben de cuál fue la Bolsonaro. realidad? Esa es una actriz que en el año 2013 había sido atropellada. Ah, claro. También la justicia electoral brasileña lo sacó de las redes sociales. Tarde, muchos lo creyeron. Y hubo otro de estos que tenía que ver, ¿se acuerdan cuando lo apuñalaron a Sí, Jair Bolsonaro? sí. Bueno, decían que la persona que la apuñaló era un afiliado al Partido de los Trabajadores, es decir, al partido de Sí. Ignacio Lula da Silva, es decir, el candidato Haddad. Nunca había sido afiliado del Partido de los Trabajadores y lo que es peor, habían hecho trascender que esa persona que apuñaló a Jair Bolsonaro era nada más y nada menos que un allegado a la candidata a vicepresidenta de Fernando Haddad. Con lo cual también se vio perjudicada la vicepresidenta del otro candidato. Ahora, más allá de las noticias falsas, y eso, Pablo, hay un cambio de paradigma a nivel mundial. Y hay una grieta a nivel mundial. ¿Te diste cuenta? Los enfrentamientos ahora son fuertes en cualquier lugar. Es decir, hay ciertas cosas que la otra mitad no quiere ni aceptar, ni quiere ni siquiera hablar, ¿o no? Es un efecto de lo que hablamos siempre de la polarización, ¿no? Cuando nos vamos alejando de los centros, de la centro-izquierda y centro-derecha, y nos vamos a los polos por diferentes motivos, por la inequidad, por la violencia, por las migraciones. Y me parece que esto es lo que estamos viendo ahora a nivel global. Y me parece interesante algo que dijo Verónica, más allá del candidato en sí, hay que tener cuidado cuando el candidato a presidente, a primer mandatario, al Poder Ejecutivo, no tiene tanto conocimiento y deja en manos de sus asesores, pueden ser tecnócratas o gente muy avispada con equipos de trolls, si se quiere, como se dice hoy en día, porque entre ellos también disputan poder. Claro. Y son los que dictaminan a veces política y que el que tiene el poder de mando y que tiene que tomar la gran decisión, la decisión final, no tiene el conocimiento adecuado, puede ser tan peligroso como dejarlo en manos de otros, Pues ¿no? sabés que se está aplicando, creo yo, más allá del resultado que pueda haber, porque todavía no sabemos el resultado, pero se está aplicando la ley de Newton, la ley física. A toda acción se le pone una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Fíjate lo que le acaba de pasar a Angela Merkel en Hesse. Varapalo en Baviera, hace una semana. Varapalo ahora en Hesse. ¿Viste la ola como se está viniendo totalmente cambiada? Sí. Y esta zona no es una excepción. Mientras empezó vemos- el Brexit, empezó Trump, Claro, Orbán, sí, sí. Bueno, Rodrigo a Duterte en Jair, Filipinas. A Jair Bolsonaro le dicen el Trump de Brasil, solo que sin dinero. Un Sí, candidato que tiene exactamente los mismos diálogos, las mismas publicaciones, las mismas declaraciones, pero no tiene el dinero del magnate estadounidense. Este es el momento en el Pero que sí lo la misma apuñalan. estrategia, ¿eh? En este momento, Manuel y Pablo, este hombre tenía ventaja sobre Haddad, sí la tenía, pero era leve. Después de que sufre esta situación, ha sabido capitalizar tan bien su equipo de campaña, cómo sacarle provecho a una situación que casi le lleva la vida al candidato, hay que decirlo, tuvo que pasar por 2 o 3 Sí. operaciones, estuvo internado durante muchísimo Sí. tiempo, pero cuando estaba internado casi no podía hablar. Así todo, grabó
un video, casi como si fuese una selfie, desde la cama, con todos los tubos puestos en la nariz, en la garganta, donde sea posible, cuantos más tubos mejor, diciendo que iba a seguir haciendo campaña. Miren ustedes cómo... yo creo que si los políticos clásicos, que tienen ideas, que tienen debate, que tienen historia, no empiezan a reconsiderar la importancia de las redes sociales y de la rapidez de los mensajes que necesitan los votantes para decidir, van a seguir perdiendo elecciones, porque es lo que está pasando, como decías vos recién, en los Estados Unidos, como citábamos el caso de Alemania. Y una lectura es, yo soy fuerte y me puedo recuperar, a mí no me van a batir, y no me van a doblegar nadie que venga, y yo voy a cumplir con mis promesas de campaña. Una persona que, recordemos, viene del ala militar. No es un tema menor, digamos, estos efectos, como vos muy bien mencionaste, que pueden parecer banales para los que son teóricos, los analistas o los estadistas, para la población media pueden ser importantes y, como vos decís, le ha dado rédito electoral ampliamente, ¿no? Mira, Manuel, según un estudio de Ipsos, y seguimos hablando de las mentiras en la comunicación, sobre todo en las campañas, Ipsos hizo un estudio sobre 27 países de cómo utilizan las redes sociales. De estos 27 países, Brasil es uno de los que más utiliza WhatsApp. Y no solamente eso, más de 6 sobre 10 brasileños dan por cierta las informaciones falsas que les ha llegado a su celular, ¿se entiende? ¿No? Sin chequearlo, sin buscar otra información. 6 de cada 10 brasileños, por lo menos, dicen, a mí me llegó este mensaje, entonces es verdad. O por ahí lo quieren creer también, está de acuerdo con su forma de pensamiento. Pero ¿por qué lo quieren creer? Porque del otro lado, la forma de hacer campaña siempre va por detrás del que va marcando la agenda. Igual, si las cosas estuvieran bien en Brasil, estamos hablando de Brasil, nosotros tenemos nuestros problemas y peores, pero si las cosas estuvieran en Brasil bien, esas noticias falsas no harían mella. Pero vos tenés un problema económico muy grande y una grieta, para utilizar un término muy nuestro, una separación entre clases sociales muy grande también. Y esto lo supo capitalizar muy bien. Y aparte hay una cuestión que hay que tener en cuenta, el tema de la discursiva. Parece un tema menor, pero fijémonos lo siguiente, los seguidores de Bolsonaro dicen no, porque el PT fue por ejemplo, en tantos ejemplos, son comunistas, digamos, ¿no? Y por lo que hemos entendido, nunca Lula ni Dilma en su gobierno dijeron que iban a quitar la propiedad privada, a expropiar a nadie. También dijeron que, digamos, no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver con la discursiva, la dialéctica. Dicen, los grupos sin tierra son grupos terroristas. Los movimientos sin tierra son movimientos sociales, a veces cometen delitos legales, pero de ahí a denominarse grupos terroristas hay un trecho largo, me parece. Entonces, me parece que el discurso es importante, digamos, ¿no? La palabra y cómo le llega a la gente. Esta otra imagen que vemos, que pertenece a otra de las fake news, es la cara de una nenita a la que le están tapando la boca, porque hicieron creerle a los brasileños que el Partido de los Trabajadores había presentado de la mano de Fernando Haddad, el candidato de ellos, una ley para que el Congreso trate que se dedicaba exclusivamente a bajar la edad que los niños pueden, digamos, estar de acuerdo o pueden mantener una relación sexual con su consentimiento, es decir, pasar de los 14 años a los 12, y que esto no era considerado entonces un acto pedófilo, ¿no? Un delito. Claro. Finalmente, otra de las fotos que tuvo que sacar el Tribunal de Justicia Electoral en Brasil, primero porque el proyecto de ley nunca lo había presentado el Partido de los Trabajadores, y segundo, porque no era tal cual lo dice la foto, es decir, una afirmación absolutamente mentirosa que tiene que ver con la pedofilia, nada más y nada menos. Pero está relacionado con la campaña, es decir, lo que antes podías decir desde un estrado, ahora lo estás diciendo desde los distintos carteles. Esto forma parte de la campaña, porque no te olvides que no solamente hay un problema, vos dirás, Pablo, también, si es correcto o no, pero no solamente hay un problema por la cuestión económica y las diferencias sociales, sino hay una actitud negativa contra la clase política que ha prometido muchas cosas, no ha cumplido nada de lo que prometió, y te aparece un Trump donde cumplió todo lo que prometió, y un Jair Bolsonaro que se quiere parangonar con Trump para decir, yo sí voy a cumplir, los políticos tradicionales no. Cosa que además es verdad, los políticos mienten. Hay dos cuestiones. Uno, el tema de la antipolítica, ya lo hemos mencionado en otros programas. La antipolítica existe, digamos, ¿no? La gente está desilusionada. Absolutamente. Porque siempre, con este gobierno, con el anterior, con Lula,
con Fernando Henrique Cardoso, con Fernando Collor, con la democracia en sí, digamos, hay un tema interesante en eso. Y por otro lado, lo que estábamos viendo es, a ver, ¿cómo se puede revertir este tema de las fake news? Nadie ya lee una plataforma política. ¿Qué es lo que dicen los partidos en sus páginas de internet? Nadie lo sabe. Entonces, creo que estamos en el tema de la inmediatez. Cuando hablamos de la política de, total, todo pasa rápido, y la gente tiene inmediatamente, digamos, imágenes y propaganda. Sí. Y eso, información fácil de digerir y de recordar, ¿no? Y uno escucha lo que quiere escuchar. Si me permitís, Pablo, vamos a ver en 2 minutos el resumen de lo que han sido, digamos, estos últimos días de campaña, cómo se inicia todo entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, pero por sobre todas las cosas, presten atención para conocer un poco mejor a esta persona, Jair Bolsonaro, que casi seguro va a ser el próximo presidente de Brasil. Miren este resumen, 2 minutos. No es una película. O que aconteceu no final do primeiro turno. Se a gente... No queremos matarnos entre nosotros. Desse modo, declaro a inelegibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e, por consequência, indefiro o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018. Esse é um momento de dor. E de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Salvarmos o Brasil. Nós não podemos continuar flertando com a Venezuela. Eu tenho Guido também. O Guido... Fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acessos em 15 dias. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar. Não mostrar se as crianças não, mas é um livro escolar, é para criança. Denunciar. Tá rolando, por exemplo, que eu quero fechar igrejas. Eu sendo neto de um líder religioso. Estão dizendo que nós estamos distribuindo material impróprio para crianças. Eu sendo um professor universitário, educador e ex-ministro da Educação. Você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Bueno, lo veíamos a Jair Bolsonaro cuando era más joven. Y miren ustedes, recién estábamos viendo esto de las fake news. Presten atención a esta otra información, ¿eh? Noticias falsas, la mayoría de las noticias falsas que hicieron divulgar, por supuesto los opositores a Haddad, tenían que ver con la seguridad del voto electrónico, que también es muy cuestionado en Brasil. Ustedes saben que se vota electrónicamente en Brasil, por eso los resultados son tan rápidos. Y además apuntaban principalmente a todo lo que tenga que ver con pautas de minorías, es decir, los derechos de las minorías. Estos han sido los 2 principales factores que le han servido y le han rendido muchísimo a Jair Bolsonaro respecto de todas las temáticas de las que podríamos hablar, entre ellas las de inseguridad, que Brasil ha superado. Ha superado Brasil el año pasado, en el 2017, sus índices de inseguridad. Y esto también es un factor que los votantes tienen en cuenta y que creen que es Jair Bolsonaro el que les va a solucionar esta situación. Sí, yo creo que tema seguridad, ahora sí, yo creo que debe empezar con más seguridad con este hombre, con el aparato militar de lleno en la seguridad exterior e interior de Brasil, más no podemos tener. Y la inseguridad es un tema
que más allá de cuáles son las causales, digo, la pobreza, la miseria, que también es parte de eso, la inseguridad es un tema que en Brasil no la va a poder erradicar en años. Entonces me parece que entre la inseguridad y después la cuestión conservadora, si se quiere, con los fake news, está la clave de los millones de votos que está teniendo Bolsonaro. Además, el tema que estaba hablando Haddad con el tema religioso, los evangelistas tienen más poder que la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se reunió con los candidatos y Haddad es ateo, por más que sea hijo de un religioso, no sé de cuál, pero Jair Bolsonaro tiene un apoyo muy fuerte por parte de los evangélicos, y los evangélicos tienen en el Parlamento gran cantidad de personas que responden. Bueno, es muy interesante lo que postulados. decís, Manuel, porque 7 de cada 10 evangélicos van a votar a Bolsonaro. Y han sido los evangélicos los que frenaron el proyecto de ley que se quería destinar para que los niños los profesores puedan tener una preparación para poder afrontar esto de la identidad de género en las escuelas. En esa época, la que estaba, digamos, propulsando esta ley para que los profesores puedan capacitarse respecto de la identidad de género de los niños, los profesores, no los niños, era todo un acto de capacitación integral muy interesante. La ley fue frenada cuando Dilma Rousseff era presidente antes de su impeachment, justamente por los evangelistas. Claro, ese es un tema que va a dar que hablar a nivel mundial, porque está viniendo la reversa eso. Sí. En lugar de, digamos, la contraofensiva del progresismo, digamos, o contra el progresismo, es lo que por ahí se está viendo, porque, digamos, si uno ve las políticas progresistas, si se quiere, pro aborto, o pro libertad religiosa, o, digamos, pro migraciones, si se quiere, o apertura, digamos, se viene, digamos, claro, la contraofensiva conservadora, que por ahí es más callada, es más silenciosa, bueno, si se quiere, pero, digamos, tiene mucha fuerza, hay que entender eso también. Por eso yo te decía la ley de Newton aplicada, porque algunos te dicen, vos de tu vida haz lo que quieras, pero a mí no me obligues, Ese es el tema. Eso es lo que dice Fernando Haddad cuando dice... Pero eso está pasando en otros países también, Lo que se estaba presentando era un proyecto para capacitar a los docentes, para saber cómo resolver todo esto que es nuevo para muchos adultos, que por ahí los jóvenes, los teenagers lo toman con mucha más naturalidad, pero no los adultos. Este proyecto fue frenado por la fuerza que tienen los evangélicos en Brasil. Y otro tema que hay que tener muy pero muy presente. Recién les contaba yo que el tema inseguridad es fundamental para el electorado brasileño. El año pasado, en el 2017... se han registrado en Brasil, miren ustedes, un asesinato cada 7 horas. Esto ha sido en el año 2017. Hubo un total en este año de 63.880 homicidios. Y se empezó a hablar del fenómeno de las milicias en Río de Janeiro. ¿Qué son las milicias? Son estos grupos de militares que controlan en las favelas los servicios como el gas, el agua, el internet, pero no solamente controlan estos servicios, sino que además disputan territorios narcos, porque los militares son también corruptos, y por último se presentan a elecciones. Vos habías dicho cuánto, porque yo tengo 75.000 muertos el año pasado, por efectos de la violencia. Y tanto es así que a veces algunos dicen, salimos en grupos y armados. No te olvides que Bolsonaro dijo, vamos a propugnar el hecho de que uno se pueda armar, es decir, la defensa propia. En caso de, como en los Estados Unidos, en caso de ser atacado. Bolsonaro está... Mirá que hay muchos que sostienen, mismo también en nuestro país, que dicen, que si vos estuvieras armado, el delincuente lo pensaría 2 veces antes de atacarte si vos estuvieras avalado para defenderte. Esa es una de las posturas. No, yo creo que acá lo interesante es, digamos, mientras se ataca el problema de la seguridad, que es muy complicado, digamos, porque a muchas de la violencia se responde con violencia, y los grupos armados en Brasil, de todas las partes, están bien armados, valga la redundancia, también se ataquen las causales, ¿no? Las problemáticas socioeconómicas, la inclusión social y demás, que por ahora no hay mucho de eso en la agenda de Bolsonaro. Entonces tenemos que también digamos, tienen que ir en paralelo, digamos, atacar el tema de la cuestión socioeconómica y también el tema de la seguridad, que a veces es muy difícil balancearlo. Si me permiten, está en línea Patricio de la Barza, desde Brasil. De la Barra. De la Barra, perdón, Patricio, ¿cómo le va? Ya se está riendo. Igual le queda muy lindo de las dos formas. Sí. Bueno, cuénteme, ya me estoy acomodando a Bolsonaro. Ahora usted se va a llamar como yo quiero.
Bueno, a ver, ¿cuáles son, Patricio, qué números manejan desde allá? Cuénteme. Bueno, en estos momentos se está haciendo el recuento de los votos para los gobernadores que pasaron a segunda vuelta y se ve una clara tendencia favorable a los candidatos que de una u otra forma estaban vinculados con Jair Bolsonaro. En San Paulo, por ejemplo, Joan Doria tiene una ventaja expresiva sobre Márcio França. Eran dos candidatos que en las encuestas los daban con un empate técnico. En otros lugares ya del norte del país ya hay candidatos que fueron electos y de manera que se crea más o menos una expectativa con respecto a lo que va a suceder en algunos momentos más. Exactamente a las 19 horas. ¿Me permite preguntarle antes de que siga con su relato, con este candidato Doria, que es el que ha sido justamente supuestamente filmado participando de una orgía y que después salió a desmentirlo, ¿no? Sí. Pero que el video salió no solamente por Brasil, sino por todo el mundo. Salió a desmentirlo con su mujer al lado también, ¿no? Con su mujer al lado, y dijo que ha sido todo un montaje. ¿Le ha variado en algo a él la intención de voto que se manejaban antes de este video y después? No, yo creo que no, porque bueno, al final se descubrió que no fue verdadero el video, hicieron unos análisis, se descubrió que, incluso se descubrió la persona que estaría en el lugar, que había que hicieron todo el montaje. Pero de cualquier manera la gente estaba, los hombres estaban con mucha envidia de John. Claro, ahí estamos viendo un poco, ¿no? lo que se mostraba en Brasil mientras nos habla Patricio. Bueno, y entonces me estaba contando, Patricio, cómo viene la mano, ¿no? Con el resto de los estados en Brasil. Bueno, yo creo que ya los estados están prácticamente definidos, incluso en Belo Horizonte, en Minas Gerais, donde se esperaba un repunte del candidato del PSDB, Anastasia, no tuvo ese repunte y está venciendo casi por el 76% de los votos el candidato del Partido Novo, un partido que no tiene ninguna vinculación con ninguno de los partidos tradicionales, es un partido que presentó un candidato, Joan Amoedo, a la presidencia, y es un partido que no recibe tampoco dinero del Estado para sus campañas y tiene un proyecto de gobierno muy interesante. Sorprende lo que haya ocurrido ahí porque Pimentel, en las encuestas todos lo daban, era el partido de los Trabajadores, pensaban que se podía reelegir. Ahí perdió Dilma Rousseff, perdió Pimentel, y ahí, bueno, yo creo que se produjo la primera gran debacle del Partido de los Trabajadores. Sí, claro, una gran sorpresa, ¿no? Quedó fuera Eduardo Suplicy, que era un candidato que todo el mundo lo daba como favorito para vencer las elecciones y nuevamente ser senador de la República, también perdió a cosas así espantosas. ¿Y le puedo preguntar algo, Patricio? ¿Sí? Allá las elecciones es voto electrónico, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿a partir de qué, en cuántos minutos se cerrarían ya todos los centros de votación? Acá en Argentina son las 6:30 p.m. Claro, lo que ocurre es que hay dos estados que todavía tienen un horario diferente y cierran dentro de aproximadamente 29 minutos. Estamos a media hora. De ese momento que se comienzan a divulgar los datos. Estamos aquí con la página abierta del Supremo Tribunal Electoral, que van a actualizarlo dentro de 29 minutos. De cualquier manera, la inscripción dentro de la boca de urna más o menos confirma lo que decían las encuestas. Un 55% a favor de Bolsonaro y un 45% para Fernando Haddad. Ese es más o menos lo que indica la boca de urna. También no es algo absolutamente seguro, tiene el 95% de posibilidades de que sea correcto. ¿Me puede repetir las intenciones para cada uno de los dos candidatos? 55 para Jair Bolsonaro y 45 para Fernando Haddad. Claro. Yo tenía 56, 44, pero todo puede cambiar. Bueno, Pablo, sí, claro, por supuesto. Claro, aquí Pablo Conun le quería consultar algo. Dinámico. Sí, No, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quería preguntar por el tema económico, porque poco se ha dicho en la campaña, en caso de que el candidato Bolsonaro gane, y digamos, con una lógica bastante liberal, si se quiere, y después está, digamos, la contraparte del aparato militar, si se quiere, que es más proteccionista, más industrialista. ¿Qué es lo que se sabe, digamos, de último momento? Porque la realidad es que tampoco los liberales, si es que ganan así, han dado muchas soluciones a Brasil en los últimos 50 años. Entonces, poco se habla de la economía y la situación económica en Brasil no es de la mejor en los últimos años.
Exactamente, ese es uno de los graves problemas que va a enfrentar cualquiera de los dos candidatos que sea electo. El problema económico en Brasil es de difícil solución, porque pasa por reformas, por ejemplo, la tributaria que no ha sido aprobada hace mucho tiempo, fue colocada en el papel en el primer gobierno de Lula da Silva, no se concretó, no se llegó ni siquiera a presentar en el Congreso. Fue colocada en el gobierno de Dilma Rousseff, en el primer gobierno tampoco llegó. Y después tenemos la reforma a la previsión social, que también es otro drama terrible. Sabemos que ahí hay un hoyo impresionante. Temer intentó hacer esta reforma. También la reforma laboral, que es otra cosa que es importante, se hizo en forma parcial. Es decir, una serie de reformas que podrían colaborar para que Brasil comience a despegar o comience por lo menos a dar resultados efectivos en el aspecto económico. Brasil es un país que produce mucho. Tiene una cantidad enorme de industrias que clásicamente están paralizadas. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento, porque el mercado interno se ha ido encogiendo y porque ha habido una pésima política de los últimos presidentes, como tú bien dices, de los últimos 50 años. Diría que Collor de Mello fue el único que se atrevió a hacer una modernización del parque industrial que Brasil tenía, permitiendo la importación de productos esenciales, y una serie de otras cosas, vehículos para competir. Pero lamentablemente esto se frena siempre en el Congreso. En el Congreso, tú sabes que acá es muy complicado, son 514 diputados, 84 senadores, y no responden a un partido, no responden a una ideología, tampoco responden solamente a intereses inmediatistas. Claro. Y muy manchados por los actos de corrupción, ¿no? ¿Sabe qué le quería preguntar, Patricio? Recién estábamos hablando con Manuel, esta idea que tiene Jair Bolsonaro de permitir que los brasileños puedan tener portación de armas. ¿Cómo es actualmente la ley allá respecto de este tema? ¿Y cuál es realmente la idea que el candidato presenta a sus posibles votantes, no? Claro, mira, hubo una moción de ley que todavía no se ha aprobado completamente en el Congreso, pero indica que no haya más porte de armas, ni siquiera en casa, los brasileños puedan tener una arma para defenderse. Lo que él dice dice que dadas las condiciones que se vive acá de inseguridad, de la cantidad de muertos por asaltos y por robos y una serie de cosas, por la actividad que tiene el crimen organizado, los brasileños tendrían la posibilidad de tener un arma en casa para defenderse. Ahora, lógicamente que para eso tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, él quiere implantar y volver a discutir esta cosa del desarme brasileño para que los ciudadanos de bien puedan tener, cumpliendo los requisitos, lógicamente, una arma para que se puedan defender en casa. Ahora, no pueden portarla, por ejemplo, él dice que no se puede portar en la calle o en el vehículo tampoco, dice que sería prohibido. Es decir, él está tratando de buscar un ajuste a esa ley que todavía no ha sido promulgada por entero. Pero yo creo que no es lo más importante en estos momentos. El problema de la seguridad es importante. El problema que tenemos en Brasil, que es impresionante, no podemos salir a la calle con libertad, en San Pablo, en Río, en Recife, son ciudades absolutamente entregadas a Dios. La justicia no funciona de la mejor manera posible, se liberta muy fácilmente a los delincuentes, a pesar de que hayan cometido crímenes bárbaros. Fernando Haddad ofrecía ahora para los crímenes pequeños dejar en libertad, es decir, descarcelar, como decía él en esas mismas palabras, a millares de personas que cometieron crímenes pequeños, considerado, por ejemplo, un crimen pequeño el que cometió Lula da Silva, uno de los mayores corruptos de este país, junto con otros corruptos que están en la cárcel. Entonces, claro, eso ahí, Bolsonaro ganó muchos votos en esos aspectos, en esas cosas, al defender la seguridad, al defender el fin de la corrupción y una serie de otras cosas. Estabas comentando, Patricio, un dato que justamente quería asirme de él, ¿no? Porque estabas diciendo de Lula que fue un corrupto. Nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que fue Lula, porque he escuchado a algunos brasileños hoy diciendo, mire, como diciendo, de hecho la escuchaba aquí en este canal a Ana Más Ferreira, y decía, mire, Bolsonaro tiene lo suyo y los anteriores también, como diciendo, no me gusta ninguno de los dos, pero hablaba como los años anteriores pasados que en realidad nosotros me dio la impresión a mí que nosotros teníamos una imagen distorsionada de la realidad. Por ahí Lula no era lo que nosotros creíamos que era. ¿Es eso cierto o evidentemente las cosas no fueron como se nos vendió o como se vendieron? Yo creo que justamente las cosas, como decía Fernando Haddad, que le estaban vendiendo al pueblo brasileño hoy conejo, es decir, conejo por liebre al sindicar a su adversario Jair Bolsonaro.
Lo que ocurrió con Lula, él hizo un muy buen gobierno, el primer buen gobierno porque mantuvo el plan real, porque mantuvo todo lo que había hecho Fernando Henrique Cardoso anteriormente para que el país tuviese una cierta estabilidad. El plan real dio resultado, contuvo la inflación, hubo un crecimiento, no diría tan grande, pero por lo menos Brasil volvió a crecer nuevamente el Producto Interno Bruto. Y tuvo una serie de beneficios sociales que él creó o que implementó o que aprovechó de los gobiernos anteriores, los perfeccionó, creó estas bolsas familias, creó la posibilidad de que los negros pudiesen tener estas cuotas para la universidad, préstamos estudiantiles para los jóvenes de bajos ingresos, una serie de beneficios que realmente dieron muy buen resultado en la primera época, pero se quedó ahí. El proyecto económico de él fue basado solamente en el consumo, la gente comenzó a consumir, a gastar, bueno, y no había la inversión en infraestructura. Ahí vino la crisis, la primera crisis dejó a 14 millones de personas desempleadas, es decir, un problema serísimo para este país que ya sufría con problemas de desempleo, y después de eso, bueno, no hubo crecimiento, Brasil comenzó a decrecer y eso lógicamente que afectó todo. Ahí vino el problema de la corrupción. Primero el mensalón que le pagaban a los diputados senadores para que compraban voluntades. Y después el escándalo de la Petrobras, que fue impresionante. Eso fue impresionante porque superó todos los niveles de corrupción que tenía este país en los últimos años. Y Patricio, una cosa increíble. ¿Sí? Hablando de corrupción, hoy escuchaba a otro analista. En realidad no un analista, es un brasileño que respondía a encuestas. Hay muchísimos periodistas allí cubriendo estas elecciones. Y este votante dijo lo siguiente, miren ustedes, ¿no? Entre un fascista y un corrupto, me quedo con el fascista. Miren ustedes la definición, ¿no? Pero creo yo que ha sido tan preciso. Ha sido disculpa, ha sido una exageración eso de llamar, considerar, porque cualquier persona que no esté con la izquierda en este momento, con centro izquierda, que es lo que representa Fernando Haddad, es considerado fascista. Es decir, yo te digo sinceramente, dada la situación que se vivió en Brasil, cómo estaba con el desgobierno, con darle un cheque en blanco a Fernando Haddad, al Partido de los Trabajadores, liberar a Lula da Silva de su condena. Es decir, esas cosas al brasileño en general le chocan. Es decir, el brasileño medio no quiere ese tipo de cosas. Es decir, está cansado de corrupción e incompetencia. Son dos cosas que le perjudican mucho. Ahora, Jair Bolsonaro es una incógnita. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero no se puede ser tildado una persona que no esté de acuerdo contigo, que sea fascista, que sea... No sé qué. Esos términos, la verdad, que son un poco fuertes y no están de acuerdo con la realidad que se vive en el país. No creo que Bolsonaro, que tiene un pasado condenable, muy condenable, hizo declaraciones absurdas, por ejemplo, justificar la matanza que hubo en Chile con Pinochet, que podría haber matado más gente, justificar la tortura en algunos casos, pero son cosas del pasado. Es decir, ahora miremos para adelante. Para adelante, ¿cuál es el que te ofrece menos posibilidad de que tú te aproximes de una Venezuela, menos posibilidad de que tú te conviertas en una dictadura de cualquier tipo? Yo creo que en ese caso las instituciones funcionan muy bien y son sólidas. Ninguno de los dos podrá atentar contra la democracia. La democracia en este país no está en juego en estos momentos, ¿no? Ajá. ¿Y por qué cree usted, Patricio, que logró remontar estos 10 puntitos Haddad en estos últimos días? Fueron cosas muy específicas. Primero, que hubo un despliegue de la figura de Lula da Silva, cambiaron los colores, eso atrajo mucha gente para su partido, es decir, cambiaron los colores del rojo insistente, dejó de lado a su vicepresidente, que es del Partido Comunista, y comenzó a mudar un poco, a cambiar un poco, a ofrecer algunas cosas, por ejemplo, inmediatas, así, bajar el precio del gas, como lo hizo Dilma Rousseff en su última campaña, bajar el precio del gas que está en 80 reales para 49 reales, hicieron una serie de cosas que son inmediatistas. Primero. Y segundo, que Jair Bolsonaro no pudo participar de la campaña electoral por el atentado que sufrió, permaneció en casa, y la comunicación que él tenía era prácticamente a través de las redes sociales. Bueno, pero eso lo ha beneficiado muchísimo. No, se benefició al principio, pero después cuando no participó de los debates, por ejemplo, ahí la gente no le gustó mucho el hecho de que no haya participado de los 3 debates más importantes, que son a través de redes de televisión como la Red Globo, que abarca todo el país, que cubre todo el país. Eso yo creo que le restó punto. Después unas declaraciones infelices de uno de los hijos, Eduardo Bolsonaro, que riéndose dijo que faltaba solamente un soldado y un cabo y un soldado para cerrar el Supremo. Que fue electo diputado el hijo de Jair Bolsonaro, el que dijo esto. Están los dos hijos en política. Los dos hijos están en política. Ahí estamos, mientras vemos, Patricio, mientras hablamos con usted, estamos viendo imágenes de los debates, a los que Haddad fue a todos los debates fue
le dieron con todo a Haddad porque era el que había que bajarle los números en la intención de votos. Pero así todo, digo, con el hijo de Jair Bolsonaro, que terminó siendo diputado, los dos hijos, ¿no?, que participan en política, diciendo que para eliminar a la Corte Suprema hacía falta un cabo y un soldado, no sé exactamente lo que dijo, hubo uno solo de los jueces que salió a decir que no podía permitir esto, Joaquín Barbosa, el juez del Tribunal Supremo que llevó el primer caso de corrupción. Joaquín Barbosa, perdón, te corrijo, Joaquín Barbosa es un ex ministro que renunció incluso en la época del mensalón. El que salió primero a salir fue Celso de Melo, que criticó duramente, después lo hizo Marco Aurelio Melo, que también tuvo palabras bastante fuertes, y Gilmar Méndez, pero los tres que se mostraron por lo menos. Pero ahora es interesante que ellos no dijeron lo mismo cuando un diputado del Partido de los Trabajadores pidió que cerrasen el Congreso. Badid Domus pidió públicamente que tenían que cerrar, el Supremo Tribunal Federal. José Dirceu también pidió para que cerraran y decir, hubo varios pedidos anteriormente y que no le dieron mucha bola, se aprovechó esto, claro. Bueno, es que a Jair Bolsonaro le tienen miedo, Patricio. Sí, y bueno, pasaba exactamente igual que con Trump. Y ahora por ejemplo, a ver si estoy acertado o no. Por ejemplo, Jair Bolsonaro era católico y se pasó a los evangelistas, ¿es eso correcto? ¿Sí o no? No. Sigue siendo católico. Continúa siendo católico, claro, católico. Lo que pasa es que tiene el apoyo, tuvo el apoyo de la Iglesia Universal. Claro, es la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no es así? Exactamente. ¿Cuántos diputados tienen? Perdón, Quintero, ¿cuántos diputados tiene el Congreso de la Iglesia que responden a los evangelistas? En la Cámara Baja. Muchos, ¿no? 49 y ahora parece que eligieron unos, debe estar en torno de los 50, 60 diputados y unos, debe estar en torno de, uno cayó fuera, debe estar en torno de 14 a 15 diputados, así, senadores, bastante activos. Ajá. Es decir, que su poder es fuerte. Es fuerte. Incluso, como te digo, estuve en las elecciones anteriores con Dilma Rousseff y aportó bastante a la campaña de Dilma Rousseff. En esta oportunidad se inclinó por Jair Bolsonaro. Es decir, no ha explicado todavía las razones, pero parece que también era uno de los indignados con la política del Partido de los Trabajadores. Bueno, Patricio, estamos a muy pocos minutos, ¿no?, de que ya cierren todos los centros 15 minutos. Así que lo vamos a dejar trabajar por ahora y después lo volveremos a llamar por ahí, ¿eh? Sí, claro. No, por favor, ha sido una conversación bastante agradable, por lo menos para mí, ha sido interesantísimo. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, Patricio de la Barra, muchísimas gracias. De la Barra, gracias a ustedes. Bueno, la dinámica ahora va a ser cómo nos puede repercutir a nosotros también, porque si hace Brasil primero, lo que puede hacer en economía Brasil o Jair Bolsonaro es una incógnita. Sí, déjame decir justamente lo que decía acá el periodista. A ver, no hay sistema económico político que funcione cuando hay corrupción. Eso está probado en la historia. Y segundo, fíjense que paralelismos podemos hacer en la historia de los gobiernos progresistas de América Latina, que llega algún momento dado que con más o menos recursos empiezan a gastar más de lo que recaudan y empieza a tener déficit y deuda porque no pueden balancear o no quieren balancear, digamos, consumo, inversión y ahorro, y terminan generando estas deudas que se hacen insostenibles y generan crisis económica y demás. Digo, para tener en cuenta, porque lo vemos que muchos gobiernos se centran al consumo y dejan de lado el ahorro y la inversión, como decía acá el periodista, que es necesario en infraestructura. Recordemos los primeros gestos en contra de Dilma Rousseff, en el sentido de que faltaban carreteras para los autos y demás, digamos, toda una cuestión que, digamos, no se fue al fondo, no de fondo, porque los gobiernos de Lula y de Dilma lo que han hecho es darle posibilidad de consumir a la gente, sacando millones de personas de la pobreza, cosa que es verdad, pero lamentablemente, digamos, la cuestión estructural de infraestructura, eso, ¿no? Aparentemente. ¿Tiene crédito con el Fondo Monetario Brasil en este último tiempo? Brasil tiene créditos, tiene más que crédito, tiene mucho financiamiento internacional, no con el Fondo Monetario en sí, sino con varios organismos. Lo que pasa es que la economía de Brasil es una de las más importantes del mundo, digamos, siempre hay que distinguir lo que es la macropotencia, ¿no? La octava potencia, la macroeconomía, digamos, que es lo que le interesa a algunos, digamos, a las élites políticas y económicas, si quiere, capacidad de exportar.
producción industrial y demás, y otro tiene que ver con la cuestión socioeconómica, que digo que fue estos gestos, este programa de Bolsa de Familia, esta capacidad de consumir que ha sacado gente que no tenía ninguna posibilidad, ahora sí que ha podido, pero que evidentemente tenía ciertos pies de barros en el tema de infraestructura, capacidad productiva. Otro dato de estos que a mí me encantan, es la cuarta democracia más poblada del mundo, la de Brasil. Recién hablabas que es un país que tiene mucha capacidad de producción, pero que no la pueden aprovechar por todos estos actos de corrupción que los vienen, digamos, gobernando desde hace un tiempo a la fecha. La justicia en Brasil ha sido observada durante mucho tiempo desde que se empezó a meter preso a todo el mundo. Incluso se salvó por un pelito y porque es presidente, Michel Temer todavía. Pero cuando se vaya de la presidencia, ahí va a tener que responder. él y todo su equipo de trabajadores probablemente también queden, digamos, detenidos. Digo yo, ¿cómo a pesar de esta justicia que aparentemente funciona en Brasil, hay un voto tan enojado, pero tan enojado contra el Partido de los Trabajadores? Porque a veces uno emite un voto castigo porque ve que la justicia tampoco responde. Sin embargo, en Brasil ha respondido, pero el voto castigo yo creo es el primero, es la razón principal por la que está ganando este hombre. Claro, porque Bolsonaro es casi, vamos a llamarlo así, no es un fuera de la política, pero si bien estuvo como 27 años en el Parlamento o en el Congreso, el hecho es que ya me trago. Sí, que estuvo en el Parlamento que durante estuvo en el 29 Parlamento, años. es una persona que está, podemos decir, fuera del sistema, es como un Trump. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo ve a él como no contaminado. Y de hecho, negó, cuando se enteró que el dinero que estaba por recibir era de Odebrecht, dijo, no lo quiero. Sí, claro, esa transparencia que supo demostrar le va a favor. Le valió mucho y por eso estimo yo, los brasileños creen que es un hombre que tiene la capacidad por eso es lo que de señalaba Pablo, el tema de la democracia está bien corrupción. porque están todos corruptos, Ahora, todos sucios. Ahora, como todos. es el tema de los medios, que la corrupción viene del gobierno de Fernando Collor, Fernando Henrique, Sarney, etcétera, etcétera, pero el poder de los medios de comunicación para, si se quiere, ensuciar o manchar más al gobierno de Lula, con las élites, las que tiene la justicia, el poder legislativo y demás, avanzó con más fuerza que nunca Yo creo que el juez Moro es conocido a nivel mundial. Por eso, lo querían proponer para candidato. Sí, lo midieron. Lo midieron y dijo hizo muy bien, lo tuyo es ser juez. Pero es un hombre que va por el mundo explicando cómo ha sido el proceso de limpieza, si se quiere, y cómo él, digamos, enfrenta como juez que es un manipulito todo brasileño. Exactamente. Y digo yo, qué extraño, ¿no? Porque si la justicia de verdad funcionó, ¿por qué este voto castigo a toda una ideología? No, es a la clase política, ¿eh? O es a la clase política. Es a la clase política. Pero mirá que es a nivel mundial, Verónica, la gente no los quiere y los tipos, claro, lo que pasa es que se abulonan porque dicen, no, porque el sistema, porque tenemos este porcentaje, porque somos representantes. No representan a nadie, ni votados representan. Fíjense lo siguiente, Verónica, qué interesante. Los votos evangelistas, digamos, que están como cubiertos, purificados, si se quiere, por la cuestión religiosa, más un personaje como Bolsonaro, que es un hombre que está impuro también en términos de corrupción, más el aparato militar, que tiene otra relevancia en Brasil y tiene otro apoyo en Brasil, digamos, está muy bien visto por gran parte de la población, digamos, ¿no? Por ahí, a diferencia de otros países de América Latina. Entonces, estamos hablando de instituciones que en otros países por ahí no se les da tanta importancia, pero en Brasil evidentemente tienen un apoyo bastante importante y están bastante beatificadas, si se quiere, en relación a otros. Lo que vos estás diciendo es verdad, porque decían, bueno, porque es un ex militar, y aquí lo ponían como, viste, los medios de comunicación ponen como un ex militar, es lo que vos señalás. En Brasil la percepción que se tiene del militar no es la de otros países, es como en Chile, no es lo mismo. En esos países la situación es totalmente diferente y las Fuerzas Armadas son poderosas. No te olvides que creo que el Parlamento durante la dictadura brasileña seguía funcionando igual. Y Itamaraty tenía la misma política. Itamaraty nunca cambió de política, ni con gobiernos civiles, ni con gobiernos militares. Eso era, quiero dar a entender, Itamaraty, las relaciones internacionales exteriores era Brasil primero. El sociólogo de la Universidad de Río de Janeiro, que es uno de los estados más importantes de Brasil, que se llama Ignacio Cano, dijo que los policías brasileños reconocen que matan más de 5.000 personas por año. Ustedes están escuchando este número, ¿no? Sí, grande, ¿no? Los policías brasileños reconocen que matan más de 5.000 personas por año. Y hace referencia a este sociólogo, reitero, de la Universidad de Río de Janeiro, a la unidad de policía pacificadora, que son las famosas UPP,
que fueron creadas estas unidades de policías pacificadores, digamos, antes de los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan que el gran temor que tenía estaba Dilma Rousseff, ¿no?, para los Juegos Olímpicos en el 2016, sí, creo que fue? Pero Lula ya había puesto puestos policiales en las favelas, sí, y habían tomado distintos lugares y era una policía pacificadora y ya estaba en la época de Lula. Lula lo llegó a armar todo. Estas unidades de pacificación son las que en teoría, digamos, ahora muchísimos brasileños están observando, porque si llega a salir electo Jair Bolsonaro, que es un hombre que, como ustedes saben, es un ex militar, quieren ver si tiene la capacidad Jair Bolsonaro de poder sacar de estos lugares que tienen que ver con las fuerzas de seguridad a todos estos agentes que también son corruptos. Es decir, no solamente sacar a los corruptos dentro de la política, sino también sacar a los corruptos dentro del aspecto militar. Y es una tarea muy complicada. Jair Bolsonaro además es un hombre que se ha retirado hace muchísimo tiempo de las Fuerzas Armadas y que ha tenido una carrera política, ha sido diputado durante 29 años, muchísimo tiempo, pero una vez que uno se retira de las fuerzas, ya empieza también a perder un poco todos los contactos y todo lo que sucede, ¿no? Es un gran debate que se está dando en Brasil y además es un gran desafío para este candidato. Sí, igualmente recordemos esto, el general Moura, su candidato a vicepresidente, digamos un militar, y gran cantidad de puestos van a ser ocupados por militares. Y la política económica va a ser guiada también en parte por los militares, va a ser los liberales con Guedes, y la política exterior, y gran parte de la política de seguridad interior. Entonces, más allá de que ha sido retirado, me parece que el aparato militar va a estar muy presente, y vuelvo a repetir, no son los militares que hay en otros países. Durante el gobierno militar digamos, el último gobierno militar de Brasil, el país creció a tasas importantes y tiene reconocimiento, digamos, importante en todo el aparato industrial por la sustitución de importaciones que ha hecho. Entonces, digo, me parece que en todas las áreas de economía el aparato militar va a estar y va a ser reconocido y se va a ver seguramente en los diferentes tipos de política que va a hacer el gobierno de Jair Bolsonaro. Recién hablábamos de Temer, Manuel. Temer fue a votar temprano. Todos fueron a votar temprano. Sí, muy temprano. Y dijo, habló a los brasileños para que vuelvan a unirse y además dijo, en cuanto se sepan los resultados, mañana o el martes ya empieza la transición. ¿Cuándo sería la posesión del sí, Michel Temer, que es el actual presidente, tiene muchas acusaciones de corrupción y el hombre zafó por un pelito de no quedar preso porque es presidente, así que, bueno, ni bien se pierda los fueros como para entenderlo, por eso no se lo puede muy probable que la justicia se vaya con él. Bueno, Pablo Kornblum, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos quedamos con Manuel Castro, llegan nuevos invitados aquí a este análisis y miren que ya enseguida se cierran todos los centros de votación y vamos a estar con los resultados casi de inmediato, no se lo pueden perder. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Esto es el especial de las elecciones en Brasil 2018.